Siempre vamos. Bien, pues hermanos, suponemos que surge un problema mañana, no sé, algo que a lo mejor nos parece no muy serio o posiblemente es un problema serio que con el coche nuestro que se estropea, que luego, ¿qué voy a hacer aquí? O cosas que digamos que son más serias como algo de salud. Bueno, el problema puede multiplicarse, ¿no?, en múltiples maneras. La pregunta es, ¿cómo suelo yo reaccionar cuando surge una dificultad en la vida? Entonces vamos a hablar de dos maneras que son frecuentes, pecaminosas maneras mediante las cuales vamos a, pues, desafortunadamente reaccionar ante una prueba, ante una dificultad. Dos maneras comunes, pues, pueden ser o de un lado la ansiedad, del otro lado la frustración. ¿Vale? Ansiedad y frustración. Pues, entonces, la pregunta más allá de esto es, ¿qué dice de nuestra confianza en Dios si reaccionamos pues en ansiedad o reaccionamos pues en frustración cuando viene un problema? ¿Qué dice esto acerca de nuestra confianza en Dios? Voy a contestar. Sí. Si viene alguna dificultad y lo que sale de mi corazón es una de esas dos cosas, que dice que la ansiedad no es de Dios. Primeramente que sabemos que la ansiedad no viene del cielo, sino viene del mundo. Y viene del Dios, pero del mundo, de la tierra, que produce la ansiedad, la frustración y todo aquello que aqueja nuestro corazón o nuestra mente para que nosotros seamos más débiles. Pues no es la confianza hacia Dios. Sí, no hay confianza en Dios, no viene de Dios. Sí. Muchas veces yo creo que perdemos de vista a Dios. O sea, que se nos olvida de que Dios está todavía en control, que tiene todo, que no le ha sorprendido a Él. Y muchas veces cuando tenemos esta frustración, es que porque no estamos conscientes de Dios en ese momento. Estamos, pues, continuando el estudio que hemos iniciado hace unos meses. Nos descansamos agosto más una semana. Estamos en el libro de Pecados Respetables. El hombre quien lo escribió, pues, es un hombre que ama mucho a Dios, ha hecho estudio de la palabra y pues estamos estudiando la palabra usando este libro para ayudarnos a ver, ¿no?, temas de pecados que hemos llamado respetables o en voz alta o pues inconscientemente cosas que aceptamos en nuestra vida. Y esta noche pues nos toca hablar de ansiedad y frustración. Sí que está funcionando el sonido ahora. Es que me llegó un mensaje diciendo que no, pero parece que sí. Sí. Hemos visto en las anteriores semanas pues la introducción a este tema, ¿no? Pecados que ocurren en nuestra vida, pero que a lo mejor los aceptaremos. Vamos a decir, claro, si tú cometes adulterio, si cometes un robo, eso está mal. Si pues usas blasfemias y vamos, ¿no?, continuando con esta lista, sabemos que el cristiano no es así. Así no está correcto, honra a Dios, pero hay otros pecados que, bueno, a lo mejor no nos son tan claros, no tanto en el entendimiento, pero que están en nuestra alma, en nuestro ser, y pues pecamos de estas maneras, y a Dios le importa. De esto trata el libro, ¿no?
Y entonces lo que hemos visto es una sociedad en la cual, bueno, esto viene en un punto norteamericano de los Estados Unidos, sociedad antes en la cual había más conciencia de pecado y eso ha ido desapareciendo. Que la gente llama al bien mal y al mal bien. Pues hemos recordado la malignidad del pecado, su remedio, que pues Cristo Jesús, su gracia en la cruz por nosotros, la batalla espiritual y el Espíritu Santo, unas pautas para confrontar nuestros pecados, pecado a la raíz, el autor diciendo la impiedad. Yo he explicado un poco del egoísmo que está a la raíz pues, de todos los pecados, porque al final o me amo a mí o amo a Dios. Esto está muy a la raíz de todos los pecados. Y ahora estamos entrando en pues, estos pecados respetables puntuales que están en nuestras vidas. Queremos hacerlos resaltar, meditar en cómo podemos aplicar, pues no aceptar estos pecados en nuestras vidas. Entonces, esta tarde hablando de ansiedad y frustración. El autor, pues, dice, bueno, si hay un problema y reaccionamos pecando, pues vamos a reaccionar en ansiedad o en frustración. Y creo que, pues, pausé y dije, bueno, eso a lo mejor no es exactamente completo, pero creo que en muchas maneras encaja pues, muchas de las respuestas. Es cierto que hay pecados por debajo y habrán otras maneras que, bueno, decimos, pues podríamos llamarlo ira, rabia, pues frustración, rebelión que está por debajo o, en fin, hay más ahí, pero creo que capta mucho, pues, de dos maneras pecaminosas mediante las cuales vamos a reaccionar cuando viene algo difícil. Que si tengo algo de salud, pues estoy enojado con Dios, o mi mente, o ambas cosas, mi mente se vuelve a la ansiedad, a dar vueltas. Entonces, hablamos de ansiedad. Hablemos de ansiedad. Si pensamos en el mundo, bueno, iniciando con el mundo, ¿cuál sería la tendencia del mundo cuando ellos ven la ansiedad? La van a tratar como esto es algo que, bueno, debes no ser ansioso, o bueno, decir, ay, qué pena que estás siendo ansioso, eso es algo que viene de algo fuera de ti, no hay como remedio para solucionar esto. Es más algo que dice, bueno, hay que animar a la gente a ver para que no sean ansiosos. Y la pregunta es, cuando vamos a la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia cuando trata con el tema de la ansiedad? Bueno, hay pobre gente, vamos a animarlos, o nos dice otro tipo de tono, de respuesta cuando hablamos de la ansiedad. Pues nos da un mandamiento, ¿no? Nos dice la palabra de Dios de no ser ansiosos, no afanarnos. Pues es entonces algo que si Dios nos pide, pues se puede y se debe hacer algo con ello. La ansiedad se tiene que tratar desde la perspectiva que cuando yo estoy siendo ansioso o no, pues estoy obedeciendo o desobedeciendo al mandato que el Señor me está dando. Vamos a ir a pues, un pasaje ya principal, ¿no? de la palabra de Dios que nos habla acerca de la ansiedad. ¿Vale? Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Le voy a pedir a un valiente, una valiente que esté ahí, que nos pueda leer, por favor. Mateo 6, 25 al 34. Que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen de esas necesidades, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué es el 24? Sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideradlo los lirios del campo, como crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, pero Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ahora en el 24. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pues vemos, ¿no? En el 25 nos manda y se reitera, ¿no? Es un mandamiento no afanarse o pues no ser ansioso. Es lo que el Señor nos manda aquí. Dice en el 31, no os afanéis, pues. En el 34, no os afanéis. Entonces, es un mandamiento que tenemos. ¿Y por qué el Señor nos dice esto? Pues vale, que no me afane cuando pasa esto y esto y esto, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no debería afanarme cuando tengo pues situaciones, problemas que están ocurriendo y desarrollándose en mi vida? Pues el 27, ¿qué nos dice el versículo 27? Pues podremos añadir a nuestra estatura un codo. Bueno, pasados los 20 años, ¿no? O sea, claro. Eso, pues vamos bajando después, ¿no? Los discos se usan, las columnas se curvan. El fin es que la enseñanza, pues, el plan no era ser chistoso, la enseñanza aquí es que no puedo hacer nada. Al final, yo no controlo si hay situación que ya he hecho lo que podía, pues le doy al Señor. Esta situación está fuera de mis manos. Es inútil que yo le dé vuelta y vuelta y vuelta en mi cabeza sin pudiendo hacer nada. ¿Por qué me afano? Entonces, yo no tengo esa soberanía, no tengo medios para cambiar la situación. ¿Y cuál es la otra razón que vemos en el pasaje que nos dice por qué no debería afanarme? Dios nos cuida. Porque Dios nos cuida, exactamente. Pues podemos ver esto, bueno, los hombres de poca fe en el 30, en el 32, ¿no? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Que busquemos a Dios primero y las cosas nos serán añadidas. O sea, el Señor cuida de nosotros. Entonces yo miro mi situación inmediata y digo, pero el Señor sí o sí cuida de mí. ¿Sí o no? Pues, sí o sí. Porque entonces vemos, ¿no? El mandamiento es algo que se nos requiere de nosotros
el mundo excusa la responsabilidad de no ser ansioso, pero claro, si no tienen a Dios, ¿a dónde irán para un norte de verdad que debería regir su vida? Pero Dios nos requiere, en base a que Él es soberano, bondadoso, pues confiar en que Él provee para nosotros. Es inútil porque no tenemos el control y también porque Dios cuida de nosotros. Pues hay que pensarlo, ¿no? Si, por ejemplo, no sé si alguien puede leer la pantalla, lo que dice, pedir más voluntario. Si alguien te ama y te dice, no confío en ti, no creo que me ames realmente ni que cuidarás de mí. Pues eso chocaría un poco, ¿no? Alguien que te ama realmente, dice, bueno, yo no creo esto. Pues si esto nos choca, pues debería chocarnos aún más que le hacemos esto a Dios. Nosotros, sus criaturas, le hacemos esto a Dios. Ansiando, cuando el Señor nos dice, pues no tengas ansiedad. Yo, pues, cuido de ti. Nos hacemos a lo mejor la pregunta, bueno, Dios tiene realmente control. Dios tiene la mano soberana, bondadosa en todas las situaciones. Pues vamos a ir a otro pasaje. ¿Quién puede leer Lucas 12:6? Lucas 12:6. No se venden 5 pajarillos de por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. El 7 también, por favor. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Toca, ¿no? Que el Señor, pues, cuenta los cabellos que tenemos. Entonces, si yo se me paso la mano aquí, pues, aquí tengo 3. Pero el Señor los tiene todos contados. Aún estos que pues, a ver, están cayendo al suelo. Pero no es asombroso que diga, bueno, a lo mejor no dice, bueno, a lo mejor no va a tardar tanto en contar arriba aquí, pero el Señor sabe todo. ¿Y quién puede contar sus cabellos? Una cosa tan sencilla de la cabeza de uno, pues nadie puede hacerlo. Tarda como un rato en intentar hacerlo y luego se le caen dos pelos. Pero el Señor nos está mostrando aquí que Él conoce todo, y nos conoce todo. Podemos meditar y pensar un poco en qué significa esto, ¿no? Conoce esto, conoce mis pensamientos, pues Él me ha dado vida. Él ha determinado que tal día, de tal año, tal persona nacería. Dios tiene un control soberano sobre todo. Y lo que nos hace falta es más fe. Pedirle al Señor que nos ayude a tener esa fe que pueda trascenderse de manera muy práctica a nuestra vida, ¿no? En las situaciones complicadas es ahí que luce pues el carácter de uno. Cuando todo va muy bien, pues cuando la cosa se pone difícil y hay problemas, pues vemos nuestro carácter que sale. Si alguien puede leer Marcos 9:24, por favor. E inmediatamente el padre de los muchachos clamó. Sí, Y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. tenemos que estar clamando nosotros de la misma manera, que el Señor nos ayude pues en nuestra falta de fe que tenemos.
Cuando hablamos del conocimiento de Dios sobre todas las cosas, hablamos de una doctrina de la providencia de Dios. Dios no solamente pues, creó todo y luego se marchó para como dejar el mundo funcionar por su propia cuenta. Él tiene una soberanía y una bondad y una mano activa en los asuntos del mundo. La providencia, la provisión de Dios aquí podemos definir que Él prepara todas las circunstancias y eventos del universo, son computadoras, para gloria de Él y beneficio de su pueblo. Y nos dificulta la siguiente realidad. Vemos una causa inmediata, pero en fe tenemos que reconocer la providencia de Dios. Reconocer que Dios está... Se me añadió otra persona. Reconocer que Dios es soberano, que Él tiene su mano de providencia en los asuntos de su creación para con su creación. Te hago la pregunta y me la hago a mí. Pues, ¿qué te afana? ¿Qué nos afana? ¿Qué situaciones son situaciones en las cuales tienes ansiedad? Yo tengo ansiedad cuando tengo muchas cosas que se amontonan de último minuto, que soy planificar con mucha antelación. Si no puedo planificar, pues es una cosita, ¿no? Pero nos darán pues más ansiedades, otras situaciones que son más importantes, luchas más profundas a lo mejor. No estoy pidiendo respuestas necesariamente, sino más bien que penséis, que pausemos un momento en qué nos afanemos. Si queréis hablar, pues se puede también. Obviamente sabemos que hay muchas maneras seculares y profesiones seculares que quieren solucionar ese problema de la humanidad de ansiedad. Pero como creyente, en mis 60 años de vida, he tenido algunas situaciones que eran bastante graves, con bastante tentación de ansiedad. Y obviamente no he fallado muchas veces. Pero una cosa que Dios me ha enseñado es, humanamente, la palabra de Dios me consuele mucho, pero llego a un punto que humanamente yo tengo que decir, no puedo. No puedo. Estoy tan tentado de ansiedad, porque realmente ansiedad es que yo no me siento en control. No estoy en control de mis circunstancias y esto me causa. Y allí viene la soberanía de Dios y yo me rindo a Dios y digo, y allí la relación con el Espíritu Santo, mi Dios, y yo digo, Señor, por favor, fortalézame. Y Él hace siempre está fiel, siempre es fiel. Y hoy, si me dejas permiso, he experimentado una situación así en el hospital. Nunca he tenido un ataque de hiperglasemia. Estaba en el suelo, atendido por los médicos y los enfermeras. Tenía una calma, no te puedo decir. Y la canción, yo te seguiré, maestro, todo el tiempo. ¿Quién ha hecho esto? Yo, no. Pero estaba orando en la noche. Estaba orando, que ya sabía que estaba muy débil, y Dios es fiel. Y eso es que quiero dar como testimonio. Dios siempre es fiel. Y en todo este episodio de las últimas semanas y meses he visto un Dios tan grande, tan bondadoso, y es realmente la relación con el Espíritu Santo. Es la relación. No es la doctrina, es la relación.
Y eso es su testimonio. Pues, por ahí vamos a ir. ¿Cómo salimos de ahí? Hay la dificultad de qué nos causa, qué situaciones para meditar en ellas, ¿no? Y también ver, pues, entonces, Yo estaba pensando en esto, o sea, qué situaciones nos causan ansiedad, pero otra pregunta es, ¿y qué hacemos cuando empezamos a sentir la ansiedad? Y la pregunta, ¿qué puede hacer el mundo cuando empiezan a sentir la ansiedad? Y ahora vamos a ver lo que dice Dios que debemos hacer en esa situación. Pero fíjate que el mundo no tiene buenas soluciones. O sea, puedes beber alcohol, puedes hacer droga, puedes sencillamente ignorarlo, puedes tomar otros fármacos que a lo mejor te distraen, pero fíjate que ninguna solución es realmente una solución que trata con el problema en sí. Y sin embargo, bueno, como vamos en esa dirección, Dios sí que tiene una solución. Y eso es precioso también, pensar en lo que hacemos cuando empezamos a sentir esa ansiedad. ya hemos dicho un poco de esa pregunta, hemos contestado un poco, pero luego ahí, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Pues cuando tengo ansiedad. Pues Señor, tu plan para mí no funciona. Señor, eso, yo no quiero someterme a esto. No estoy en control y quiero estar en control. Cosas así, ¿no? Otras cosas. La cita del libro, si alguien la puede leer. Cuando somos presos de la ansiedad, mostramos que creemos que el Altísimo no puede cuidar de nosotros y que no lo hará en la circunstancia que nos está proponiendo. Pausamos y meditamos en esto. Yo nunca diría a Dios, no confío en ti. Jamás. Y que el Señor me ayude a no llegar a esto, ¿no? Pero en la práctica, en la ansiedad. Pero yo es que no creía que la ansiedad era pecado, pero el libro dice que sí que Sí, que es pecado, que es desobedecer a lo que Dios nos manda. que la ansiedad suelta como los chicles. Sí, sí. Y bueno, es una batalla espiritual. Pero primero hay que salirlo a la luz y luego, pues, tenemos que tratarlo. Y hemos hablado anteriormente de, bueno, lo que el mundo dice y sus soluciones, y también que somos seres físicos y espirituales y hay que tomar los dos en cuenta. En cuanto a la medicina y estas dificultades. Al suceder una tentación, pues, como de otra manera, ¿cómo la tratas? O sea, podemos decir, vale, esto me causa ansiedad, pero si tengo tentación, ¿cómo la trato? Espero que haya esto, ¿no? en la respuesta, porque realmente, si no vamos al Señor, si no renovamos nuestra mente, nuestros deseos que son pecaminosos, pues vamos a seguir dando vuelta en esta misma ansiedad. Hay que volver a la palabra y también la oración. Una cita, el autor cita otro autor, cita Juan Newton, y lo que él dice aquí, Newton, pues refleja una respuesta de alguien que ha estado meditando en la palabra de Dios. Refleja a alguien que quiere en una lucha estar, pues, controlado por la verdad y no por pues, sus propios pensamientos, que ahí está la respuesta, en meditar en la palabra. Pensar, por ejemplo, ¿no? Mateos 6, 25 al 34, volver a ello, volver a leerlo. Tener fe en esta situación, ver la mano de Dios, y esto cambia nuestra disposición. Si alguien más puede ver, por favor,
esta cita. Una de las características de la madurez cristiana que el creyente debería poseer es un entendimiento de la voluntad del Señor que se base en la convicción de su sabiduría, santidad, soberanía y bondad. Cuando logremos esto, estaremos libres de decepciones. Gracias. Hablando de la oración, pues pasaje que se compartió el domingo por la mañana. Vamos a volver a ello. Si alguien puede leer Filipenses 4:6. No estéis afanosos, que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Bueno, y el 7, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará las corazones y todos. Vemos aquí la oración, ¿no? Dando nuestras peticiones al Señor y la paz de Dios, pues es una paz sobrenatural que el Señor da, de que guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, yo entiendo que aquí hay claramente la oración, pero en la palabra de Dios nos enfoca en Cristo, volvemos a su palabra también a continuación pensar en virtudes que son verdad, y en el 8, que son pues verdades de nuestro Señor. Y pues ahí tiene que ir nuestra mente. Tendemos a ir, tiendo yo a ir a la acción. ¿Qué voy a hacer? Y tenemos que tomar acciones para resolver problemas. Pero cuando ya yo he hecho lo que puedo, no solo esto, en medio de esto tengo que meditar en la palabra, orarle al Señor. Yo tiendo a veces a la solución, pero es ahí que yo me encuentro afanándome, intentando resolver mis problemas sin el Señor. Tomar acción hace falta, pero estar en la palabra, en la oración. Y hablando de preocupación, en alguna manera podríamos decir que a veces no vamos a usar la palabra ansiedad. Bueno, estoy preocupado, y al final es lo mismo, ¿no? Estamos preocupados, ansiosos, pero de otro lado creo que de cierta manera preocupación, podemos decir, yo lo he definido, y el autor lo hace de manera diferente, la preocupación para mí es, si lo definimos de esta manera, es legítima. Si veo, por ejemplo, que pues, mi hija se va a caer del sofá, pues estoy preocupado y la agarro para que no se dé un golpe en la cabeza. Si yo puedo hacer algo sensato en una situación, es una preocupación legítima, pero cuando ya haya pasado de esto, estoy preocupado porque estamos hablando, ¿no?, de ansiedad, de cosas que debería darle al Señor, reconocer que yo no soy Dios, que Él sí, que Él cuida de mí, y entonces dejar las cosas pues en sus manos. Y pues lo otro es la frustración. Algunos de nosotros nos decimos, yo lucho igual esto y lo otro. Para mí en lo personal, yo me encuentro más en frustración, mucho más que en ansiedad. La ansiedad no es algo que, claro, lo tengo. A lo mejor otro dirá, pues yo la ansiedad, mi vida repleta de esta, y mucho y todo con esto. Pero tenemos la misma solución, ¿no? Con estos dos temas. Y hago la misma pregunta. ¿Qué le estoy diciendo al Señor cuando reacciono en frustración? Pues Dios, tú no sabes lo que estás haciendo. Me choca un poco más pensarlo así, ¿no? Si yo estoy siendo frustrado por, no sé, que un niño no se porta como debería y me incomoda, pues ponerlo de esta manera nos hace meditar.
la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, versículos por ahí del 16 al 18, da gracias en todo, ¿no? Pues si estoy siendo frustrado, no estoy dando gracias al Señor. Estar agradecido a pesar de las situaciones complicadas que se presentan. Pues, bueno, lo que dicen. Entonces, hemos hablado de muchas cosas, pero si vamos resumiendo, pues lo de esta tarde, está en la enseñanza principal. Si vamos a casa con algo, pues mediante la Escritura, la ayuda del Espíritu Santo, podemos y debemos responder en fe, aceptando la voluntad providencial de Dios. Cuando pasa algo, que el Señor nos ayude a ir a su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, en oración, según la palabra, es que podemos y debemos responder en fe, aceptando lo que el Señor tiene para nosotros. Esto no quiere decir, entonces, que se puede tomar a la ligera la ansiedad y también la frustración. Y tampoco quiere decir, del otro lado, que vamos a ser perfectos. No quiero, siempre tengo que volver a decir esto, porque si yo me miro y digo, uff, qué desastre. Bueno, todos lo somos. Pero la pregunta es, ¿qué hago con esto? Perfección en este mundo no alcancemos. Entonces, perfección no, tomarlo a la ligera no, pero del otro lado, tomándolo en serio, y vamos en base a la gracia de Cristo. Cristo cumplió la ley perfectamente. Entonces descansamos que somos aceptados ante Dios a causa de Cristo y su gracia nos motiva. Yo sigo en la batalla espiritual mirando a Cristo, sabiendo con toda confianza que en Cristo Dios me ve justo. Y entonces voy adelante. Volviendo a la idea más amplia del libro, estamos diciendo que tendemos a excusar, ¿no?, ciertos pecados. Bueno, este es pero para Dios son pecados. Claro, el adulterio todos debemos. Eso no concuerda con el cristiano para nada. Pero el afán y la ansiedad tendemos a excusar y son pecados, bueno, internos de nuestro corazón caído, afectado por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa, pero tampoco debemos excusarnos. Tenemos que luchar, seguir adelante, pues motivados por la gracia del Señor. ¿Hay preguntas o comentarios? Estaba pensando en una historia en la Biblia donde vimos la ansiedad y estaba pensando en lo que escuchamos en el retiro. Andrés contó la historia del siervo del profeta que tenía ansiedad porque él solo veía el ejército que rodeaba la ciudad y estaba preocupado con tiempo. Pero lo que está diciendo el capítulo, ¿no?, que la ansiedad proviene de esa falta de confianza en el Señor. Y claro, cuando Dios abre sus ojos y él ve los ejércitos de Dios que rodean al ejército enemigo, cambia la ansiedad. Y si, conforme hablamos el domingo de la iluminación, cuando Dios nos permite entender su voluntad, realmente eso combate lo que es la ansiedad. Y eso es una bendición muy grande para nosotros, tener ese recurso. Esta semana estaba leyendo en Mateo del capítulo 6, que habla de Jesús y la oración, el Padre Nuestro y tal. Soltando el versículo 8, el versículo 6, 8, sí. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Entonces,
yo así haciendo tal, digo, bueno, muchos podemos pensar, ¿para qué oramos entonces si Dios de antemano ya sabe lo que yo necesito? Sí. Pero claro, viendo también algunos comentarios y tal, o sea, no es tanto el hecho de que tú tengas que orar porque Dios ya lo sabe, pero es para que tú te des cuenta de lo que tú necesitas. De lo que estoy falto, de lo que necesito y de la dependencia de Dios, de su providencia hacia lo que necesito, que yo no lo puedo arreglar. Pero es más como los psicólogos, ¿no? Que siempre vas y te dicen, pero ¿tú qué piensas? Pero tú piensas, más o menos es como una cuestión psicológica de decir, Dios, tú sabes lo que necesito aunque no te lo pido, pero te necesito y por eso estoy aquí. Eso, Dios es soberano y por eso lo oramos, ¿no? Entiendo yo que Dios usa la oración como medio de cumplir su plan. Entonces, si Dios sabe lo que vamos a decir, sabe todo, y es algo para nuestra cabecita que es medio complicado, no podemos entenderlo, pero debemos aceptarlo, ¿no? Que ¿cómo es que un Dios soberano, entonces yo tengo responsabilidad de obedecer? ¿Cómo funciona esto? Pues tampoco entiendo, aunque pueda decir si científicamente el universo está sustentado. O sea, ¿cómo es que, el ejemplo que he usado varias veces, cómo es que tenemos entonces las estaciones, la Tierra que tiene sus plantas y todo esto? Pues Dios ha puesto el Sol no demasiado lejos, sino demasiado cercano. Y la Tierra da su rotación y hay muchas cosas, o sea, las medidas del Señor están pero muy, muy encima de las nuestras. ¿Y cómo es entonces que Dios, sabiendo todo, siendo soberano, me diga y me tenga a mí responsable para yo cumplir sus mandamientos? Bueno, yo lo veo, o sea, unos teólogos han usado la ilustración de dos raíles del tren que están juntos y van en armonía. Pues la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Y esa imagen a mí me ha ayudado a decir, pues Dios, eso está por encima de mí. Y lo veo en tu palabra y te creo. En este pasaje hay un enfoque interesante de las muchas cosas que dice, es que está diciendo al final que tenemos que aprender a reconocer lo que es de verdad importante. Porque nosotros nos preocupamos por cosas que pensamos que son importantes, ¿no? Nadie se preocuparía porque nadie tiene ansiedad porque ha visto el papel de un chicle en el suelo y se pone nervioso y se preocupa, porque eso no tiene importancia. Entonces lo que está diciendo Dios aquí es que lo importante al final es lo espiritual. Nosotros podemos ver en nuestra vida, físicamente tengo un coche viejo, o físicamente me pasa esto, físicamente me pasa lo otro, físicamente me pasa lo otro. Pero si enfocamos en lo espiritual, que es donde está marcando el pasaje, oye, ¿qué es lo que me falta espiritualmente? O lo digo así, ¿qué es lo que Dios no nos ha dado para que nosotros vivamos nuestra vida cristiana? Nos ha dado la gracia, nos ha dado la misericordia, nos ha dado la salvación. Y esto está enfocando es más importante lo espiritual que lo físico. Entonces, cuando nosotros ponemos mucha importancia en lo físico, se nos olvida que espiritualmente, oye, y si yo mañana muriera, esto suena frío, ¿no? Pero si yo mañana muriera, es que lo tengo todo. Es que lo tengo todo. Entonces, y ese versículo de no valen los dos pajarillos. Lucas. No, es aquí que dice 29. Marcos 6, 29. no. Mateo. Sí, Mateo. Eso, que hablando de los pajarillos, perdón, está hablando de los pajarillos. ¿Qué valor tienen los pajarillos?
Y van al mercado y ¿cuánto valen los pájaros? No valen 1.000 euros, ni 100.000 euros. No tienen nada de importancia los pajarillos. Y Dios dice, yo sé realmente lo que tiene valor y yo cuido de lo que yo sé que tiene valor. Por tanto, no os aseguro que os voy a solucionar las situaciones, sino quiero que tengáis la confianza que en medio de las situaciones yo os voy a cuidar. Pero es interesante esa dualidad de lo espiritual y lo físico. Aquí también tengo, por lo que es la frustración y la ansiedad, por esta semana, por ejemplo, para los bancos como yo fui, y aquí habíamos más de 30 y 2 cajeros. Y en la bus, y había una señora al lado mío, así de pequeñita también. Y la mujer me dio una mañana, y a ver si se acuerda que yo le dije, señora, que yo voy a entrar en clase de estudio, y no se preocupe usted. Tal, y cuando ya llegaba un momento, digo, aquí me está dando ya la ansiedad, la frustración, y al final digo, señor, digo, que aquí se arma la y me serené y me tranquilicé. Y tengo aquí en Isaías 41, el 10, que dice, no temas, porque estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Vale? Y es una maravilla porque esto habla de ansiedad, por ejemplo, de lo que ha dicho David del ejército, aquellos que veía que se estaban rodeando y pues se suben. Y ya no traes. Pero sí que a veces nos pasa. Sí que nos pasa porque si te oye en un banco, te pongo que esté en la cárcel. Es interesante, hablando de la frustración, hay un pasaje que a veces resulta un poco duro para cuando lo leo, ¿no? Y es cuando Moisés, ya sabéis dónde voy, cuando Moisés, Dios le dice que hable a la peña y él la golpea. Y lo que dice Dios después de eso es, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no entráis en la vida, ¿no? Y yo me pregunto si la frustración a Moisés que le llevó a pecar, o sea, para ellos entonces es mucho más fuerte de lo que nos puede ganar a nosotros. Bueno, no pasa nada, nos frustramos, pero sin embargo Dios dio una cuenta muy fuerte a un hombre al que tenemos como ejemplo de muchas cosas y que al que queremos imitar, ¿no? Y de hecho digo, no sabe que Dios nos dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de este mundo, ¿no? Delante de tu familia, delante de tu iglesia, delante de... Y la misma palabra van para nosotros. Y es verdad que la frustración te puede llevar a pecados. Y pecado en sí. Y Dios realmente, de hecho, Moisés le pregunta si por favor no le puede dejar pasar y Dios le dice, basta ya, no me lo preguntes más. No te voy a dejar entrar. Y ha dicho que no, y que después. Y para verlo hablando de la frustración, pero de otro tema, llegó un momento como madre que me di cuenta que mucha parte de la frustración que yo tenía era porque no estaba haciendo bien las cosas en el sentido de si yo hago con mis hijos lo que tengo que hacer, ellos no me desobedecerán como me obedecen, porque les dejo pasar las cosas y mi frustración no seguirá aumentando. No sé si lo estoy quedando bien. Si yo fallo en mi deber como madre de enseñarles y dar las consecuencias que deben hacer en el momento de desobediencia, pues si yo no hago eso, ellos siguen desobedeciendo más y más, y mi frustración aumenta al aumentar mi falta de... Entonces, ya ve que hay frustraciones que son espontáneas, pero otras que a lo mejor estamos nosotros cargando, o sea, dejando que la frustración aumente. Yo quería, me venía a la mente cuando tú estabas hablando, pero ayúdame a dónde es este pasaje, a mí. Todos que están Cargado. Y yo salí descansar. descansar. ¿Dónde está? Está en la puerta. Porque que Dios quería que el pueblo entra en su descanso. Y si nos frustramos y tenemos ansiedad y no nos vamos al Señor aprendiendo de Él que es manso y humilde de corazón, y no vamos a Él como Él nos dice, es el Señor Jesucristo que dice esto, no vamos a tener descanso. Y eso es creo que necesitamos. No estoy hablando de esto que me falta, no, pero del alma, ¿no? Es en Él. Pues el tiempo se acabó. Voy a pedir a Chavet que ahora por favor, para...
Gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, porque podemos confiar en ti. Muchas veces nos equivocamos y confiamos en los demás o confiamos en el banco o en la seguridad social o en los médicos o en nuestra cuenta bancaria o en nuestra fuerza o en nuestras capacidades, Señor. Y nos damos cuenta una y otra vez que fallamos, que falla todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero tú no fallas, Señor, en ti sí podemos confiar. En ti podemos descansar, llevar nuestras cargas, nuestros dolores. Y, Señor, todos enfrentamos esta ansiedad de muchas cosas que no controlamos, la frustración también de muchas cosas que no son como nosotros habíamos planeado o pensado, y eso nos frustra, pero que descansemos en ti, en tu bendita providencia, y no nos queda sino alabarte una vez más, agradecerte una vez más, porque tú has querido darnos una paz preciosa, una paz a través del Espíritu Santo, una paz que nos consuela, que nos hace descansar. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Gracias por tu palabra abierta y expuesta para que aprendamos, para que crezcamos y también para que nos consolemos. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.